¿Alguna vez has escuchado que los españoles explotaban, maltrataban y esclavizaban a millones de indígenas casi exclusivamente por pura crueldad? ¿O sobre actos bizarros y aberraciones cometidos contra todas las culturas indígenas que se encontraban a su paso? Muchas de estas historias han desafiado la racionalidad a lo largo de los siglos. Hoy te presento un video que te llevará a explorar la fascinante y controvertida leyenda negra. Descubrirás cómo estas narrativas se construyeron a partir de hechos, mitos y exageraciones, pintando a los conquistadores de una manera que pocos conocen. Desde las representaciones más icónicas de la Inquisición española como un teatro de horrores, hasta las retrataciones sombrías de Felipe II como un villano supremo, cada historia añade una pincelada a este oscuro lienzo histórico. Acompáñanos en esta travesía para desentrañar las verdades y los mitos detrás de estas historias bizarras y exageradas que marcaron un imperio. Te prometo que quedarás sorprendido con lo que aprenderás sobre una narrativa que no solo buscaba relatar hechos, sino también moldear la percepción de toda una nación. Pero antes de conocer todo sobre la leyenda negra, asegúrate de suscribirte a nuestro canal. Así podrás continuar recibiendo las mejores publicaciones históricas, solo aquí, en Legión de Imperios. Durante el verano de 2020, algunas estatuas que representan figuras del pasado colonial de España sufrieron actos de vandalismo, siendo desfiguradas o derribadas, como parte de la conmoción vinculada al movimiento Black Lives Matter. Monumentos que honran a personajes como Cristóbal Colón, Hernán Cortés, Junípero Serra, Miguel de Cervantes y Amerigo Vespucci fueron descritos por los manifestantes como emblemas de supremacía blanca, racismo y fascismo, motivando llamados para su remoción o sustitución por obras que honren a quienes murieron a causa del colonialismo español. La conversación sobre desacralizar y corregir acontecimientos históricos cobró entonces un renovado vigor en España, reavivando un debate antiguo y delicado, que algunos argumentan ha propiciado la hispanofobia a nivel mundial al retratar a los españoles como los más crueles y despóticos de Europa. Es un hecho cierto que durante la colonización española, algunos casos de barbarie y violencia sí fueron reales y marcaron la historia de algunas tribus indígenas. Pero iniciemos conociendo un poco más de dónde viene todo esto. Por casi medio milenio, el pasado de España ha sido deformado y alterado por propagandas difundidas por sus antiguos adversarios. La así llamada leyenda negra fue compuesta por cronistas ingleses y neerlandeses, quienes aparentemente buscaban pintar a sus enemigos católicos romanos como inusualmente crueles y sedientos de sangre, exagerando la brutalidad del Imperio español. Algunos aspectos de esta representación persisten actualmente, con opiniones sobre la leyenda negra que varían desde considerarla una muestra perfecta de propaganda histórica con efectos vigentes, hasta verlo como un intento simple de desacreditar la historia española, afectando la percepción de su influencia en América Latina como nada más que difamaciones. Gran parte de la responsabilidad recae sobre una figura en particular, Bartolomé de las Casas, un español. Llegó al Caribe español en 1502, donde presenció las atrocidades cometidas contra los indígenas. Esto le llevó a convertirse en fraile y sacerdote dominico. En respuesta a lo ocurrido, escribió brevísima relación de la destrucción de las Indias, un informe condenatorio sobre cómo los españoles trataban a los nativos del Nuevo Mundo. Las Casas recopiló diversas historias y datos para apoyar sus afirmaciones sobre la dureza de los españoles, aunque algunos historiadores creen que incluso exageró ciertos relatos y cifras, pues buscaba impactar al rey y su corte y promover reformas. Los esfuerzos de Las Casas surtieron efecto. Después de 1542, se implementaron leyes más humanitarias, y para 1572, finalizaron las conquistas. Su obra fue un éxito en humanizar la colonización española, ¿o no? Sin embargo, Las Casas no fueron los únicos en notar su informe. Pronto, los propagandistas anti-españoles distorsionaron sus afirmaciones. Inglaterra, Francia y los Países Bajos aceptaron las descripciones desfavorables de España, y hasta cierto punto de Portugal,
que estaban recibiendo gran beneficio económico de sus colonias. Los ingleses, franceses y neerlandeses obtuvieron copias de su informe y pronto se tradujeron en los países protestantes de Europa. Los adversarios de España alegaron que el informe evidenciaba el fanatismo del catolicismo español. Dibujos como los de Théodore de Brie mostraban a españoles torturando y matando nativos. Parte de estas imágenes eran inventos de Brie, complementados con los relatos de las casas, sin darse cuenta de que había proporcionado a los propagandistas municiones para describir a los españoles como depravados y cobardes. Dicha propaganda emergió en un momento oportuno, cuando el Imperio español había evolucionado de ser una región diversa, con cristianos, judíos y musulmanes, a uno de los reinos católicos más extensos y poderosos de Europa. En el siglo XVI, el rey Felipe II heredó las coronas españolas y las posesiones de Borgoña, incluyendo los Países Bajos contemporáneos. No obstante, como muchas zonas del norte de Europa tras la Reforma Protestante, los Países Bajos eran un foco de rebeliones. En 1568, España intentó suprimir la revuelta del modo tradicional, enviando un ejército. Sin embargo, los soldados españoles solían estar mal pagados o incluso sin paga, un estado peligroso en territorio extranjero lleno de tentaciones de saqueo. La rigidez del duque de Alba junto con el relato de las casas se tornó en una herramienta útil para describir las crueldades españolas. ¿Y quién mejor para contarlo que un español? La ofensiva brutal de España en los Países Bajos, en combinación con la imprenta reciente, permitió la propagación de representaciones de españoles como monstruos. Dichas obras alimentaban la visión de España como extraordinariamente cruel, pero no solo los protestantes se deleitaban con esta imagen. Incluso el Papa Pablo IV afirmó que los españoles eran la escoria de la tierra y una raza maldita, aunque ello implicara aliarse con los otomanos. Una declaración dura entre católicos, aunque quizás comprensible dado que España había tomado algunas tierras de los estados pontificios. Pero, ¿justifica ello condenar a toda una nación? Claramente, durante el período del Imperio Español, España se enfrentó a numerosos enemigos. De hecho, el país, al igual que gran parte de Europa, se encontraba casi constantemente en conflicto con uno u otro adversario, y la propaganda durante los tiempos de guerra era una estrategia antigua que encontró nuevos métodos de difusión a través de la imprenta para llegar a las masas. En Inglaterra, España enfrentó fuerte oposición cuando la reina protestante Isabel I sucedió a María Tudor, apodada Bloody Mary por sus detractores protestantes. Las malas condiciones climáticas ayudaron a asegurar que la Armada española, en 1588, solo lograra fortalecer aún más esta división cristiana, siendo la victoria descrita como una intervención divina en favor del protestantismo. Cuando Gran Bretaña emergió como la potencia dominante en el Atlántico, estos discursos evolucionaron para también justificar por qué España había fracasado y por qué Gran Bretaña había triunfado. En los siglos que siguieron, la propaganda antiespañola perduró y creció, especialmente en momentos de conflicto entre el mundo anglosajón e hispano. En la década de 1800, 4 eventos reavivaron y perpetuaron los estereotipos contra los hispanos: la revuelta de Texas, la guerra entre México y Estados Unidos, la fiebre del oro en California y el movimiento hacia el oeste, junto con la guerra hispano-estadounidense. Cada evento estuvo marcado por una campaña antihispana, donde editores de libros y periódicos se inspiraron en la propaganda antiespañola de 4 siglos atrás. El concepto de destino manifiesto planteó la creencia de que Dios había bendecido y predestinado la expansión de Estados Unidos y, por ende, el castigo de México debido a su depravación. Con el tiempo, el discurso antihispano se entrelazó con concepciones de inferioridad racial de los europeos del sur en comparación con los del norte, mientras otras naciones europeas alimentaban opiniones racistas, percibiendo la herencia cultural española como sucia o impura debido a la influencia islámica y judía recibida a lo largo de los años. Un ejemplo claro es el ya mencionado Papa Pablo IV, pero incluso el renombrado Immanuel Kant, 2 siglos después, escribió en un ensayo que el español promedio carecía de capacidad para la bondad o la misericordia, sospechaba de todos en su entorno y disfrutaba de demostraciones extravagantes de violencia.
Estas percepciones condujeron a la creencia de una inferioridad racial de los hispanos. Solo con la intervención de Estados Unidos podrían los mexicanos renovarse como pueblo. No es sorprendente que durante esta época, los estudiosos españoles comenzaran a reconocer esta tendencia persistente de describir a los hispanos como crueles e inferiores. El concepto de la leyenda negra aborda precisamente estas percepciones. Se refiere a las historias fantásticas sobre España que han circulado en casi todos los países. Grotescas descripciones sobre los españoles que, como nación e individuos, ignoran o niegan sistemáticamente las contribuciones positivas a la cultura y el arte. Estas acusaciones se fundamentan en descripciones exageradas, tergiversadas o falsas de hechos, presentando a España como una excepción negativa en Europa en cuanto a tolerancia, cultura y desarrollo político. Fue Julián Juderías, un funcionario conservador de la corona española, quien popularizó el término leyenda negra en su libro de 1914, detallando cómo el mundo había percibido a España a través de un prisma distorsionado. Esto en un contexto donde España sufría una crisis, no solo por la pérdida de las últimas colonias a finales del siglo XIX, sino también por conflictos internos. Juderías concluyó que desde el siglo XVI existía una hispanofobia que retrataba a los españoles como intolerantes, brutales y fanáticos, demonizando su conducta por motivos propagandísticos. Quizás Juderías no fue el primero en acuñar el término, pero sin duda lo llevó a la atención de más académicos. Otros investigadores, incluyendo voces fuera de España, reafirmaron esta visión, como Sverker Arnoldsson, quien rastreó estos prejuicios al siglo XIII. Aunque Arnoldsson reconocía una base de realidad en algunas afirmaciones, acentuaba que el relato propagandístico era desproporcionado. Historiadores han intentado contradecir las afirmaciones negativas mostrando la innovación científica española y la influencia mutua entre las culturas coloniales españolas e indígenas. Joseph Pérez, destacado en los estudios hispánicos, argumentó que los comportamientos españoles no diferían mucho de los de otras naciones coloniales de la época, y críticos como Alejandro Lipschutz afirmaron que la leyenda negra era más simplista y maliciosa que la realidad de las conquistas. Laurent Sejourné añadía que condenar exclusivamente a España sacaba de contexto el fenómeno colonial en América Latina, señalando que España fue el único país donde se alzaron importantes voces contra el imperialismo. El profesor argentino Marcelo Gullo, en su reciente libro Madre Patria, argumenta que los españoles no fueron conquistadores malintencionados, sino más bien liberadores. Expone que Hernán Cortés no fue un genocida, sino que liberó a los nativos del brutal imperialismo azteca, caracterizado por sacrificios humanos y explotación de tribus dominadas. Gullo sugiere que la conquista española fue en realidad una liberación para la mayoría de los mexicanos del siglo XVI. Mario Vargas Llosa, destacado escritor peruano, también argumenta que los latinoamericanos deberían estar agradecidos con España por introducir los ideales de la civilización occidental, como los derechos humanos y la libertad, en América. Esta visión ha alimentado la llamada leyenda blanca, que presenta una interpretación más positiva y revisionista de la colonización española, tratando de contrarrestar la leyenda negra que destaca las crueldades de España en el Nuevo Mundo. La leyenda blanca a menudo argumenta que, aunque España cometió excesos, no fue única en sus acciones y que también trajo iluminación y desarrollo al continente. Louis Hanke, historiador, afirma que ninguna otra nación intentó de manera tan continua y apasionada encontrar un trato justo para los pueblos indígenas bajo su control como lo hizo España. El debate sobre la herencia de la colonización española sigue vigente. Aún hay percepciones negativas, históricamente conocidas como la leyenda negra, que persisten en la actualidad. Líderes como Pedro Castillo, presidente del Perú, han atribuido los problemas actuales de sus países a su pasado colonial, contrastando un idealizado pasado prehispánico con los impactos negativos de la conquista española. Marcelo Gullo sostiene que la leyenda negra aún conduce a divisiones en España y América Latina, fragmentando estas sociedades debido a una historia distorsionada
propagada por potencias como Holanda, Inglaterra y Estados Unidos. Según Gullo, este complejo de inferioridad histórico ha afectado a decisiones políticas y sociales en países hispanohablantes. Señaló como ejemplo los actuales disturbios en Cataluña. En síntesis, mientras hay académicos que tratan de reivindicar el papel de España en la historia de América, también hay voces críticas que recuerdan los abusos y las consecuencias negativas de la colonización. El debate sigue siendo complejo y multifacético, reflejando tanto contribuciones culturales como violaciones históricas. El debate entre la leyenda negra y la leyenda blanca aborda diferentes narrativas sobre la historia colonial de España en el Nuevo Mundo y su papel en Europa. Estas visiones contrastantes intentan interpretar las acciones y legados de España en el contexto de su expansión imperial. Leyenda negra condena a España por su mala conducta tanto en Sudamérica como en países protestantes, como en la Revuelta Holandesa. Destaca las atrocidades y crímenes cometidos por los conquistadores españoles contra las poblaciones indígenas. Ha sido alimentada por rivales históricos de España, como Inglaterra, Francia y los Países Bajos, que utilizaron estas historias para desprestigiar a España, la potencia dominante del siglo XVI. Se centra en los episodios más oscuros de la colonización, como el saqueo y la explotación de recursos y personas en América. Leyenda blanca exonera a España de muchos pecados al destacar los intereses legítimos y los beneficios que trajo su colonización. Resalta el intento de España por tratar a las poblaciones nativas con cierta consideración, como lo reflejan las leyes de Burgos de 1512 y las nuevas leyes de Indias de 1542, que buscaban integrar a los nativos como ciudadanos libres. Señala que otros imperios coloniales, como los británicos en América, actuaron de manera similar o peor, sin esfuerzos comparables de regulación y defensa de derechos humanos. Argumenta que el mestizaje y la integración cultural fueron más comunes en América Latina, bajo dominio español, que en las colonias británicas. Ambas leyendas representan visiones parciales y extremas de un periodo complejo y multifacético de la historia. La leyenda negra tiene sólidos fundamentos sobre los abusos y crímenes cometidos, pero, como toda narrativa propagandística, puede exagerar aspectos para presentar a España bajo una luz exclusivamente negativa. La leyenda blanca, por otro lado, puede minimizar o justificar actos de conquista al resaltar beneficios que, desde una perspectiva contemporánea, no compensan las injusticias sufridas por las poblaciones indígenas. En última instancia, ninguna de las dos leyendas refleja completamente la realidad histórica, que se caracteriza por una mezcla de explotación y opresión, junto con intercambios culturales y avances legislativos. El verdadero reto está en examinar todos los aspectos de este legado imperial, reconociendo tanto los impactos dañinos como las contribuciones de España en su contexto histórico. El debate entre la leyenda negra y la leyenda blanca se centra en cómo se interpretan las acciones de España durante su época colonial. Aquí se destaca un enfoque comparativo entre las metodologías y las intenciones detrás de ambas leyendas. Leyenda negra es una narrativa que se ha formado a lo largo del tiempo por múltiples fuentes y autores de diferentes países y épocas, no como un esfuerzo coordinado, sino como una convergencia de narrativas que pintaron a España de manera negativa. Subraya las atrocidades cometidas por los colonizadores españoles contra las poblaciones nativas, enfocándose en eventos reales de brutalidad. Actúa como herramienta que algunos países, como Inglaterra, Francia y los Países Bajos, han utilizado para oscurecer su propia historia de colonización y mejorar su posición moral en contraste con España. Se centra en el sufrimiento causado por las condiciones de trabajo forzoso, enfermedades y explotación, más que en masacres directas, aunque estos incidentes también ocurrieron. Leyenda blanca refleja una defensa y reinterpretación positiva de las acciones españolas, argumentando que, si hubo explotación, fue en parte mitigada por los intentos de integración y ciertas leyes de protección. Se ha acusado de querer blanquear o suavizar los resultados negativos de la colonización y minimizar sus efectos perjudiciales. Argumenta que las políticas de España hacia los indígenas fueron mejores en comparación con quienes los siguieron,
dadas las leyes que permitían cierto grado de integración y la ausencia de un exterminio cultural total. Aspectos clave. Se menciona que las condiciones de vida eran difíciles, no solo para los nativos americanos bajo dominio español, sino también para los campesinos y siervos en la propia España, una reflexión sobre las dinámicas de clase en ese tiempo. La leyenda negra se construye alrededor de la responsabilidad de España por las atrocidades ocurridas, pero también ha sido utilizada para absolver o desviar la atención de las acciones de otras potencias coloniales posteriores. La leyenda blanca tiende a más ser nacionalista, intentando reformular la historia española bajo una luz más favorable, en algunos casos negando o minimizando las penurias infligidas. El debate no se reduce simplemente a decidir cuál de las dos leyendas presenta el lado correcto de la historia, sino que requiere una comprensión más matizada que considere cómo ambas perspectivas han sido utilizadas con fines políticos y nacionales. Reconocer tanto las tragedias como las complejidades de la colonización española ofrece una oportunidad para un examen más equilibrado de este período histórico. La verdad reside probablemente en un punto intermedio, reconociendo tanto los aspectos oscuros como las contribuciones culturales que España dejó en su legado colonial. Por otro lado, ciertos autores que se adhieren a lo que hemos llegado a conocer como la leyenda blanca, se acercan mucho a mitigar las prácticas coloniales españolas sobre la base dudosa de que otros eran igualmente malos. Hablando de que otras naciones también eran tan malas, los españoles no deberían ser juzgados solos por sus atrocidades. ¿Tú qué piensas? ¿Deberíamos ignorar los crímenes de los exploradores y conquistadores españoles solo porque todo el mundo lo estaba haciendo? La discusión alrededor de la leyenda negra y la leyenda blanca resalta la dificultad inherente en evaluar y juzgar el legado histórico de la colonización. En efecto, las narrativas históricas sobre España y su papel en el mundo colonial presentan un espectro complejo de acciones, intenciones y consecuencias, difíciles de encasillar en términos absolutos como negro o blanco, y es de tener en cuenta los siguientes aspectos antes de debatir el tema. 1. Comparación. No absoluta. Cada potencia colonial tuvo sus propias dinámicas únicas y compararlas directamente puede simplificar demasiado situaciones complejas. La forma de colonización española, aunque diferente, no fue intrínsecamente mejor o peor que la de otras potencias como Inglaterra o los Países Bajos. Simplemente tuvo características distintas. 2. Importancia de la complejidad histórica. La historia de las interacciones coloniales es demasiado matizada como para ser vista en términos binarios. Tanto la leyenda negra como la leyenda blanca son unilaterales y selectivas, cada una capturando aspectos de la realidad española, pero omitiendo otros. 3. Impactos culturales y materiales. Se reconoce que España introdujo cambios significativos, como transformar la estructura social indígena e introducir elementos del cristianismo. Sin embargo, los excesos y las brutalidades cometidas no son leyendas, sino realidades históricas innegables. 4. Enfoque. Balanceado y subjetivo. La historia escrita a menudo refleja cierta subjetividad y es fundamental considerar múltiples perspectivas para obtener una evaluación más justa y equilibrada. La verdad histórica suele hallarse en un término medio gris que considera las muchas capas de la realidad. 5. Limitaciones del revisionismo histórico. Aunque el pasado colonial sigue moldeando las discusiones modernas, el simple acto de derribar estatuas o cambiar narrativas históricas no resuelve los problemas actuales sociales de fondo como la pobreza o la desigualdad. 6. Importancia de un debate abierto. Escuchar todas las perspectivas permite una comprensión más rica de la historia. Mantener un enfoque objetivo y abierto es crucial para captar el cuadro completo y avanzar hacia una discusión más matizada sobre nuestro pasado común. Si te gustó el contenido, considera suscribirte, dejar tu comentario y compartir este video a las personas que les pueda interesar. Además, te invitamos a visitar nuestro canal para conocer más historias sobre la colonización de América y sus personajes.